Las pantallas de plasma nacieron como el máximo símbolo de lujo en los 2000. Costaban unos $20,000, eran vistas en mansiones de celebridades y tecnológicamente eran de lo mejor. Presumían de una imagen perfecta con negros profundos y un diseño moderno que parecía del futuro. Ahí colgadas en una pared, se ganaron el amor de los ricos y la envidia de todos los que éramos pobres. Pero cuando por fin bajaron de precio, ya nadie las quería. Tenían problemas horribles que iban desde un consumo de energía brutal, un peso absurdo de 30 kilos para una pantalla de 42 pulgadas. Generaban un calor del demonio y, bueno, eran parte de una tecnología que nunca pudo evolucionar a altas resoluciones como 4K. Por eso, hoy veremos cómo el televisor de los millonarios terminó desapareciendo y siendo incluso rechazado hasta por los pobres cuando ya no se alcanzaba para comprarlo. Imagínate que estamos en el año 2003 y entras a la típica tienda de electrónica de tu ciudad. En medio de esos televisores gordos y pesados te encuentras con algo que literalmente te deja así. Es una pantalla plana y delgada, colgada en la pared como si fuera un cuadro cualquiera. Y no es que mida unas 20 o 30 pulgadas, mide 42. Tiene una imagen bestial con colores que casi explotan. Además, ocupa la mitad del espacio de esos monstruos RT que todos teníamos en la casa. Eso era una tele de plasma. Y en ese momento, pues sí, la verdad, era el futuro de la televisión. O eso creíamos. Seguramente, y al igual que yo, ni sabías qué era exactamente esa tecnología y nunca te enteraste cómo funcionaba porque había cosas más importantes, como pasar el kinder. Pero mira, básicamente era una pantalla plana, a simple vista como cualquier LCD de hoy, pero esta generaba la imagen mediante celdas diminutas llenas de gases ionizados. Cuando se les aplicaba electricidad, esos gases se convertían en plasma, vaya, de ahí viene el famoso nombre, y emitían luz ultravioleta que excitaba fósforos de colores. Así cada píxel de la pantalla era como una lámpara fluorescente, pero a nivel microscópico. Suena a esas cosas ultra complicadas que nos sorprendían en aquellos años 2000 cuando ni siquiera teníamos internet, pero la verdad es que el resultado sí era sorprendente. Lograban unos colores tan vibrantes y contrastes altísimos. Por eso hacían que nuestras viejas teles RT parecieran de la prehistoria más que nunca. Y ojo, la tecnología no era nueva. Se inventó desde 1964 en la Universidad de Illinois, pero no se había hecho algo comercial. Fue solo un experimento de laboratorio de esos que nadie pela. Prácticamente el LCD dominaba todo en dispositivos como aquellas primeras laptops viejísimas y bueno, el CRT en los hogares. No fue hasta 1997 cuando Fujitsu lanzó el primer plasma comercial de 42 pulgadas que la cosa ahora sí que empezó a ponerse seria. Y claro, empresas como Panasonic, Pioneer, Samsung y, como no, LG dijeron, vaya, esto tiene potencial, con carita de emoji de dinero. Ahora, el problema, lastimosamente, era el precio. A finales de los 90 y principios de los 2000, un plasma de 42 pulgadas costaba entre 15 y 20 mil dólares, lo que ajustados a la inflación serían hoy unos 38 mil dólares. Era algo que simplemente muy pocos podían costear, y eso en Estados Unidos. Acá en Latinoamérica estamos hablando de cifras que equivalían a años de salario para una persona promedio. Te salía más barato comprarte un carro decente que un plasma. Entonces, ¿quién las compraba? Pues los ricos, obviamente. Empresas, hoteles de lujo, celebridades y millonarios. Me acuerdo cuando salían en MTV Cribs puestas en casas de famosos porque era un símbolo de estatus puro. Y una de las cosas más revolucionarias era justo que podías colgarla en la pared. Los CRT eran imposibles de montar así, o al menos que se vieran bien, ¿sabes? Pero el plasma con apenas 10 centímetros de grosor no era un problema. Con esto rápidamente una sala se veía moderna y minimalista, aunque eso sí, necesitabas un buen soporte porque tampoco era cosa de pegarla con cinta doble cara. Estaban pesadísimas, desde unos 30 kilogramos una de 42 pulgadas hasta 75 kilos aquellas de más de 60 pulgadas. Con el tiempo, esos espantosos precios empezaron a bajar. Para 2006-2007 ya encontrabas plasmas de 42 pulgadas por debajo de los $3,000. Claro, todavía era carísimo, pero mucho más accesible. Y ya para 2010, algunos modelos rondaban los $1,000. En ese momento, las familias de clase media que habían ahorrado o conseguido crédito podían finalmente llevarse una casa. A partir de entonces, el plasma ya no era solo para la élite, sino para todos. O bueno, para los que tenían tarjeta de crédito.
La pregunta siempre estuvo, ¿realmente valía la pena pagar todo ese dineral por una pantalla? En los primeros años la respuesta era complicada. Objetivamente un plasma de $10,000 en 2003 no necesariamente se veía 10 veces mejor que un buen CRT de $1,000 si le metías señal estándar. De hecho, algunos puristas decían que en definición estándar los CRT todavía ganaban en ciertos aspectos, pero el plasma ofrecía algo que ningún otro podía. Me refiero al tamaño gigante y al formato panorámico, que cuando le metías contenido en alta definición, ahí sí que brillaba, el cual, como sabrás, también era muy caro. Pero ver una película en Blu-ray o un partido en HD en un plasma de 50 pulgadas era como tener cine en casa. Y te preguntarás, bueno, ¿que no había ya pantallas LCD de toda la vida? Y sí había, pero no eran tan comunes, seguían siendo máximo de unas 19 pulgadas debido a las limitaciones físicas en ese entonces, y estaban destinadas principalmente a computadoras. Cuando llegaron al mercado de televisores, el plasma técnicamente era superior al LCD en casi todo lo que de verdad importaba para ver películas o jugar. Primero, el tema de los negros. Aunque los píxeles no se apagaban al 100% como lo hace un OLED hoy, el plasma lograba unos niveles de oscuridad increíbles para la época. Y si todavía no entiendes por qué esto es importante, mira, el contraste, o sea, la diferencia entre lo más oscuro y lo más brillante, es lo que engaña al ojo para que perciba profundidad y realismo. Sin negros reales, la imagen se ve más plana, y como con ese efecto de deslavado. Además, a diferencia del LCD donde la luz trasera lo ensucia todo, por así decirlo, aquí cada píxel se gestionaba solo, aunque al estar tan juntos siempre había un mínimo brillo residual porque el gas siempre debía estar listo para encenderse. Aún así, frente a los negros grisáceos del LCD, el plasma era el rey de los negros. Otra ventaja enorme es el motion blur, o mejor dicho, su ausencia. En los viejos LCD a 60 Hz, los objetos en movimiento rápido dejaban una especie de rastro borroso, o lo que hoy llaman efecto ghosting. Esto debido a que los cristales líquidos tardaban milisegundos en cambiar de estado. Esencialmente el plasma era miles de veces más rápido en términos de reacción física. Los píxeles se encendían y apagaban casi al instante gracias a su sistema de subcampos a 600 Hz. Pero ojo, no es que mostraran 600 imágenes por segundo como un monitor gamer de hoy. Lo que en realidad pasaba es que seguían funcionando a 60 Hz, pero cada frame se componía internamente de 10 pulsos de luz. Que ojo, tampoco se trata de la famosa interpolación ni nada de frame generation, esas son otras cosas. Aquí solo hablamos de modulación de luz, pero en la práctica esto se hacía que ver los movimientos en deportes o en películas de acción en plasma fuera mucho más nítido. Ahora, es importante mencionar también los ángulos de visión casi perfectos. Podías ver un plasma alrededor de 170 grados sin ese efecto raro que tiene el LCD, donde los colores cambian o la imagen se oscurece. Y hablando de colores, en el plasma también se veían increíbles, con tonos más ricos y naturales, hasta degradados sorprendentemente suaves, gracias a esa forma en que modulaba la luz cada subpíxel. En muchos LCD de la época era común notar el famoso efecto banding, que va por todo ese tema de la profundidad de bits, al que no me quiero meter, pero mira, el plasma también podía tenerlo, aunque se disimulaba muchísimo mejor. Ahora sí que en resumen de todo lo que te he hablado por los últimos 2 minutos, aunque ambas tecnologías son digitales, el plasma se percibía como más real, mientras que el LCD como más artificial. Aterrizando nuevamente al mercado de consumo, el Pioneer Kuro, lanzado en 2007, fue un plasma que llevó los negros a un nivel nunca visto. De hecho, su nombre significa negro en japonés, y es que se dice que lograban negros tan profundos que en una habitación oscura era difícil distinguir si la pantalla estaba encendida o apagada. Años después, en 2013, Panasonic lanzó el ZT-60, su última obra maestra en plasma. Hasta los de CNET lo llamaron el mejor televisor que hayamos probado jamás, ya que incorporaba tecnología heredada del Kuro, con negros casi perfectos y una calibración de colores que era referencia profesional, justo antes de que la tecnología muriera. Y por todo esto existe un culto alrededor del plasma. Todavía en 2026 hay gente que se
niega a cambiar sus plasmas viejos. Dicen que la imagen tiene algo especial, una profundidad que no sienten en otras pantallas. ¿Quién sabe? Yo nunca tuve un plasma porque era pobre, pero entonces, si el plasma era tan perfecto, ¿por qué desapareció? Desde ahora te spoileo que la perfección técnica no gana guerras comerciales, ¿sabes? Y el plasma lo descubrió de la peor manera. Resulta que toda esa calidad de imagen, entre comillas, perfecta, venía con un precio. Y no solo hablo del precio en la tienda, sino de todo lo que implicaba tener un plasma en tu casa. Primero, el consumo eléctrico. Una pantalla de estas de 50 pulgadas podía consumir entre 300 y 400 watts. Para que te des una idea, podía gastar más electricidad que un refrigerador moderno, o lo mismo que hoy te gasta una RTX 5080 a full tope de uso. Y en serio, esto no es broma. Mientras un refri eficiente consumía unos 100 o 150 watts, cuando el compresor estaba activo, el plasma estaba ahí quemando energía todo el tiempo que lo usabas. Y además, todo gasto eléctrico genera por consecuencia calor. Era como tener un horno en la sala. En invierno, pues, buenardo, pero en verano dicen que era un infierno. Y esto no pasó desapercibido. En 2009, en California, establecieron regulaciones de eficiencia energética tan estrictas que muchos plasmas simplemente no podían venderse legalmente en ese estado. Estándares que para 2013 se endurecieron todavía más. En la Unión Europea, más o menos hicieron lo mismo y pusieron etiquetas que alertaban de su alto consumo. Mira, los fabricantes sí intentaron mejorar la eficiencia, pero nunca lograron que un plasma fuera tan eficiente como un LCD. Luego estaba el delicado tema del burn-in. Si dejabas una imagen estática mucho tiempo, como un logo de canal o la barra de un noticiero, podían quedarse marcados por un largo rato en la pantalla. Y en el peor de los casos, de forma permanente. Los primeros plasma eran los que sufrían esto comúnmente, pero con el tiempo los fabricantes implementaron protecciones como algo que se llama Pixel Orbiter, e incluso utilizaron mejores fósforos. Con uso normal, la mayoría de la gente no tenía problemas, pero la competencia lo usó como fear factor, ¿sabes? Cuidado, no se te vaya a quemar la pantalla, decían, y eso le metía miedo y dudas a la gente. Los problemas también llegaban a la practicidad, porque como te dije casi al inicio, los plasma eran pesadísimos. ¿Y por qué? Bueno, 2 placas enormes de vidrio grueso conteniendo gas a presión no es algo ligero. Eso a la vez los hacía muy frágiles al transportar. Tenías que moverlos verticalmente, nunca acostados, o el vidrio podía fracturarse. Y mira, algo que es clave, técnicamente tampoco pudieron escalar de resolución. Nunca hubo plasmas 4K comerciales, ya que hacer celdas de gas tan pequeñas era extremadamente difícil y costoso, quedándose atorados en 1080p. Y no podían fabricar pantallas pequeñas tampoco como para celulares. Por debajo de 42 pulgadas, la tecnología simplemente no era viable. Curiosamente, y apenas investigando entendí otra cosa. En las tiendas, los plasmas se veían peor que una LCD. Como normalmente las tiendas tienen luces por todos lados, encendidas a tope, los plasma lucían opacos porque su brillo máximo era menor que el de los LCD, y su vidrio frontal generaba reflejos horribles. Los LCD configurados en modo vívido con retroiluminación al máximo lucían muy bien, así que las tiendas los saboteaban a propósito. Difícil probarlo. Se habla de que en lugares como Best Buy existían comisiones en efectivo que los fabricantes de LCD pagaban directo a los vendedores, sumado a que el LCD dejaba más margen de ganancia para los fabricantes y las tiendas, que a la vez también les resultaba más fácil de transportar. Vamos, no se puede ignorar que los vendedores tenían un incentivo real para impulsar las ventas de los LCD. Con tantas desventajas acumuladas, el plasma realmente no tenía oportunidad. La perfección de imagen no bastaba en un mundo que se rige por la conveniencia. Producir un plasma costaba muchísimo y no todos podían, mientras que los fabricantes de LCD eran decenas con economías de escala gigantescas. Incluso Samsung y LG nunca apostaron fuerte por el plasma, más bien lo mantenían como un plan B por si el LCD fallaba. Pioneer, a pesar de tener el mejor producto con el Kuro, apenas tenía el 6% del mercado en 2008.
y perdían dinero con cada unidad. Por eso, en 2010 se rindieron y vendieron su tecnología a Panasonic antes de salirse del negocio, y de ahí en adelante Panasonic fue quien realmente intentó salvar el plasma. Sacaron varias mejoras como paneles neoplasma más eficientes, ahí está el increíble ZT60 en 2013, pero de poco les sirvió ya que el marketing de Samsung y LG los bombardeaban con sus LED TV ultra delgadas y eficientes. Así que bueno, inevitablemente el plasma murió oficialmente en 2014, cuando Panasonic cerró sus fábricas en marzo, mientras que LG también dijo adiós en noviembre de ese año. Con eso se acabó la tecnología que prometió ser el futuro, ya que simplemente dejó de producirse. Entonces, como sabes, llegó el OLED, y sí se podría decir que es el sucesor espiritual del plasma, pero ojo, no tienen nada que ver en cuanto a tecnología. No es la evolución del plasma, pero conserva muchas cosas de sus principios como los píxeles autoemisivos, negros perfectos, colores vivos y contraste infinito. Ahora sí que el OLED tiene todo lo bueno del plasma, pero mejor. Con resolución hasta 8K, HDR, más brillo, menos peso y consumo. Al final el plasma fue el mejor televisor para ricos que en sus últimos años ni un pobre lo quería. Una obra maestra de ingeniería derrotada por la economía y la conveniencia. Y quizás esa es la lección más importante. En la tecnología no basta con ser el mejor. Supongo que para sobrevivir hay que ser el más práctico y el más accesible también. El plasma definitivamente no lo fue, pero gracias a él hoy tenemos el OLED. Y eso hace que valiera la pena. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que te hayas entretenido y aprendido algo, pero no te vayas todavía, te recomiendo este otro video para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.